con Bimética celebramos, y en la misma línea de presentar al sector de ventanas y fachadas lo que es el BIM, cómo abordar el BIM y luego las ventajas que se puede tener de trabajar en el entorno colaborativo BIM. BIM es un concepto que ahora nos van a explicar un poquito más, con más detalle Sergi como Cristóbal de Bimética en qué consiste, pero va mucho más allá de quizá lo más conocido, que son los programas de diseño gráfico. Siempre nos gusta resaltar la gran potencialidad que tiene el BIM en la parte no gráfica, es decir, aquella parte de información de producto que luego se va sumando con el resto de productos dentro de un proyecto de edificación a conseguir la mayor cantidad de información respecto a lo que es el proyecto. Por lo tanto, voy a pasar la palabra a Sergi de Bimética, que él ya nos pondrá en antecedentes respecto a cuál es la actual situación reglamentaria y hacia dónde se prevé un desarrollo obligatorio de trabajar en el entorno BIM. Sergi, cuando quieras. Hola, gracias Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Sergi Tusquets, BIM en Bimética. Vamos a hablar de los conceptos básicos de BIM, ¿vale? BIM es Building Information Modeling, sería el modelado de la información de la construcción. Es una metodología de trabajo integrada basada en el uso de tecnologías de la información, es decir, los softwares que están a nuestra disposición y a través del cual se modelan paramétricamente los procesos de diseño, construcción y explotación del edificio. Lo importante en la metodología BIM es el punto de la I, la información. Lo que vamos a generar es una base de datos de información donde cada proyecto se va a utilizar toda la información generada de cada archivo y de cada producto con sus especificaciones técnicas, sus de materiales y todas las dimensiones, todos los datos importantes para hacer una gestión más eficiente del proyecto. Esa información que genera en un archivo en un proyecto que se trabaja en un modelado BIM va a ser utilizado por todos los agentes de la construcción. Por lo tanto, será importante tener una estandarización de datos para que en la exportación de base de datos lo pueda leer sin perder información. Y BIM también hay evidentemente la parte más importante del modelado 3D. El proyecto BIM interviene en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el inicio del diseño básico, donde hay la concepción del proyecto, luego en la concepción inicial, donde hay un proyecto básico, luego y importante también considerar todo el ciclo de vida del proyecto para hacer el mantenimiento del edificio. Es importante que esa información se genere en la fase de planificación. El BIM lo que hace es que todo el trabajo de diseño y de estudio del proyecto se basa en la planificación, en el modelado virtual del proyecto y incluyendo toda esa información para poder evitar luego problemas en la fase de construcción. Esto lo que hace es evitar que, como actualmente un proyecto se genera a nivel conceptual, el proyecto básico no define concretamente su proceso constructivo y en fase de construcción es cuando se generan más variaciones y se definen y se tienen que decidir cosas básicas de construcción. Esas decisiones en la fase de construcción es lo que genera los excesos de costes de un proyecto. Por lo tanto, al final, el porqué el BIM no es porque sea más bonito ni porque sea solo una innovación, que es verdad que es una innovación y nuevos usos de las tecnologías de la información, sino que además lo que hace es reducir los costes, ¿vale? Hace un proyecto mucho más eficiente, donde hay mucho menos tiempo, se puede desarrollar un proyecto constructivo en menos tiempo y generando menos costes.
Esto viene de una norma europea que en el 2014 hubo una directiva europea que instaba a todos los países de los Estados miembros que podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas de software digital sin especificar la palabra BIM. Esta transposición de esta directiva en España es de la Ley 9/2017, donde allí sí que ya utiliza la palabra BIM como una exigencia del uso de herramientas electrónicas, tales como herramientas del modelado digital de información de construcción. Por lo tanto, el Gobierno de España incluyó en su ley la nomenclatura BIM, ¿vale? Para aclarar mucho mejor el tema. En España, en el 2016, se creó la Comisión BIM, que está respaldada por el Ministerio de Fomento, y que estableció una hoja de ruta para implantar el BIM en España, ¿vale? Es importante las dos fechas que nos dan más idea de la necesidad de estar en BIM. Es el uso obligatorio de BIM en las licitaciones públicas de edificación para diciembre del 2018 y el uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de infraestructuras en julio del 2019. Esta hoja de ruta es la que está prevista y cumple para todo el grupo Fomento, que son todas las empresas que dependen de la obra pública del Ministerio de Fomento. Y bueno, en este caso ya he tenido que poner que Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento, sostenía que no solo había la necesidad o sea, ya preveía la obligatoriedad potestativa de implantar el BIM, sino que ya no solo la posibilidad de obligar a utilizar el BIM, sino la necesidad de obligar. Bueno, en base a la tecnología BIM, ¿vale? Como nos hemos centrado en el tema del modelado de proyecto en BIM. En el entorno de metodología, lo que tenemos que tener claro es que no solo vamos a estar trabajando un proyecto, se tiene que trabajar en muchos softwares y todos utilizando el proyecto con esta metodología que sirve para su uso en todos los softwares a través de un estándar de operabilidad que permita no perder información entre un software y otro. Me explico. Aquí en la línea de arriba vemos los softwares más utilizados para modelado y los más conocidos, y donde el arquitecto, el ingeniero, crea su proyecto. Luego lo tendrá que pasar a un estudio de ingeniería de infraestructuras, al que va a utilizar para hacer las instalaciones técnicas de agua, eléctricas, y luego el mismo proyecto va a usarse en otro software que será para la gestión, por ejemplo, del mantenimiento del edificio. Para que esta metodología BIM sea eficiente en todos estos pasos, y para poder utilizar el mismo, ha de cumplir un estándar internacional avalado por todos los softwares de modelado. Para eso es muy importante la figura de la asociación Building Smart Internacional, una asociación sin ánimo de lucro que focaliza en estandarizar los procesos y los procedimientos, los flujos de trabajo de BIM, para asegurar ese éxito en la implantación del BIM en el mundo entero. ¿Vale? Los puntos de éxito de BIM Smart es que ha creado una metodología para describir los procesos, ha definido los modelos de datos para transportar esa información, que cuando pasa de un software a otro, a través del IFC, que es el estándar de la BIM Smart, hay la menor pérdida de información, ¿vale? Y ha creado toda una terminología para que todo el mundo estuviésemos hablando de los mismos conceptos.
¿Cómo funciona el BIM? Esto mi compañero lo va a hablar mejor cuando abra el proyecto y trabaje con el software, pero es importante tener que el BIM utiliza los objetos y la construcción a través de elementos, ¿vale? Es como si montase un Lego. Un edificio está montado por diferentes piezas, diferentes elementos que construyen todo el edificio. Y entonces la Building Smart pues ha clasificado los elementos, ha creado un lenguaje estandarizado para que todo el mundo pueda compartir esa información. El sistema de estar coordinado, todos los elementos se tienen que relacionar y gracias a la parametría y al lenguaje común, pues pueden operar a la vez. Y ya para finalizar, sin esto, bueno, pues decir que en España realmente ya es una realidad el BIM. Ya están creados los estándares para poder trabajar. Hay a nivel normativo y hay una directiva de contratación pública que insta al mercado a lanzarse al BIM. Existen recursos, hay documentos, mejoras prácticas, existen plantillas de proyectos, la base de datos, y ahí es donde los fabricantes pues bueno pues están llamados a tener también sus catálogos de productos en BIM. En España hay planes de formación, la formación ya está bastante generalizada a través de posgrados, a través de máster de BIM Manager. Alrededor del mercado BIM y de esta metodología BIM, pues existen ya servicios para cumplir todas las necesidades, tanto de datos comunes, BIM servers, tecnología asociada, e incluso outsourcing en modelaje BIM o BIM management a través de consultorías. Y en el mercado pues hay softwares suficientes ya no solo para crear el proyecto a través del modelado como veíamos antes, sino todos esos softwares adicionales para hacer una gestión eficiente de los proyectos. Pues hasta aquí era rápidamente una puesta en situación de lo que es el BIM y bueno, muchas gracias a todos y ahora pasaré la palabra a Cristóbal Bernal, que os va a explicar cómo trabaja las ventanas de ACFABE dentro de un proyecto en Revit. Muchas gracias. Y quisiera que mantuvierais esta imagen de un proyecto en Lego. ¿Por qué? Porque así funcionan los diferentes software en BIM, como si fuesen otros tipos de componentes que interactúan entre unos y otros. ¿Vale? Entonces, os compartiré mi pantalla y exploraremos ya a manera un poquito más técnica cómo podemos trabajar con las ventanas dentro de un software BIM que viene siendo Revit. Esta es la pantalla normal del software de Revit 2018. Bueno, ya actualmente está la versión 2019, pero la interfaz es bastante sencillo. Si notáis, dentro de la pestaña de arquitectura vemos ya los componentes que pueden ser como los mismos bloques de Legos que podemos empezar a utilizar para poder construir cualquier tipo de proyecto, incluso hasta hacer reformas, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí las herramientas. Rápidamente os menciono que este espacio en blanco es nuestro espacio de dibujo y aparte tenemos esta ventana que son las ventanas de propiedades donde se reflejan toda la información que tenemos, que nos puede proveer Revit de manera automática sobre nuestro proyecto. En este caso nos está dando información de este plano de planta en el cual estamos viendo, aunque esté en blanco. Y también en la parte inferior a la izquierda tenemos el navegador de proyectos. Este básicamente es nuestro organizador, o como lo veo yo, de los diferentes vistas o los diferentes planos. No sé si queréis llamarlo planos, pero en Revit se llaman vistas, ¿vale? Entonces, como por dar un ejemplo sencillo, si yo selecciono la herramienta de muro, automáticamente tengo un muro básico y puedo hacer clic, un punto
y el siguiente punto a 6 metros 30 centímetros hacia la derecha. Ya el software automáticamente me coloca la representación de este rectángulo que viene siendo un muro básico, ¿vale? Y no solo lo estoy viendo en planta, sino también lo estoy viendo en 3D. Es decir, ahora he cambiado de vistas. Estoy utilizando dos tipos de vistas. Una que viene siendo una planta en nivel 1, si queremos verlo de esta manera. Y segundo, estamos viendo la representación en 3D. Además, yo puedo decir si quiero verlo en sombreado, en blanco y negro o semi-renderizado, ¿vale? En base a esto, podemos utilizar el muro para crear una habitación y poder cerrarla. Y vemos cómo automáticamente se van completando el resto de las vistas con la información geométrica que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, en cuanto a la información, cada muro que hemos trazado también contiene información en cuanto a datos. Si selecciono un muro y voy a editar tipo, que es dentro de las pestañas de propiedades, donde nos dice Revit qué tipo de muro es, dónde está colocado, en qué nivel, qué superficie, qué volumen tiene, cuál es su longitud. También podemos tener más información haciendo clic en editar tipo. Aquí en editar tipo es como ir a un nivel más profundo de la información que contiene este elemento de muro. Como podemos ver, tenemos un set de transmitancia térmica, masa térmica, absorbancia, aspereza, pero muchos de estos están vacíos, inclusive lo que viene siendo el nombre de modelo, fabricante, comentarios de tipo, etcétera. Esto está vacío porque es un elemento genérico de la biblioteca por defecto de Revit, ¿vale? Entonces, nos sirve para poder empezar a proyectarnos. Podemos comenzar a diseñar nuestro proyecto con ese tipo de muros, pero tarde o temprano tenemos que reemplazarlo o rebustecerlo con información válida que hace referencia a productos reales de la industria de la construcción, ¿vale? También, a pesar de que podemos ver todo nuestro proyecto en planta y 3D, también Revit nos permite tener unas vistas directamente hacia los datos, ¿vale? Y esto se llama las tablas de planificación. Yo voy a crear una tabla ahora, como ejemplo, y voy a crear una tabla de muros, porque esta es la manera que reconoce el software. Yo le pido a Revit, o le estoy pidiendo a Revit, que me muestre toda la información, datos solamente, sobre algún tipo de una categoría particular de elementos. En este caso va a ser muros. Entonces, al seleccionar, me muestra, vale, dentro de la categoría de muros tenemos toda esta información disponible en cuanto a los parámetros o los campos de información. Yo voy a seleccionarlo todos y los voy a incluir, ¿vale? Y tengo una hoja Excel o tipo Excel en la cual me muestra toda la información que tengo sobre los muros, que hasta ahora es relativamente escasa. Es toda la información que tiene por defecto, ¿vale? Y bueno, estas son las tres, diría yo, mayores herramientas que nos da Revit de una manera automática. La capacidad de verlo todo en planta, en 3D y también en temas de muros. Y al final, si continuamos añadiendo muros, la lista va creciendo y se va añadiendo el conteo de estos muros, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí pasemos al tema de interés, que viene siendo las ventanas. ¿Cómo se comportan las ventanas dentro de Revit? Las ventanas son un objeto que se posiciona por defecto dentro de un muro. Es casi como una pregunta conceptual. No puede haber una ventana sin un muro que la sostenga, porque la finalidad de una ventana, bueno, es un hueco que tiene un acristalamiento y un marco, etcétera, pero que va montado sobre un muro. Entonces, para poder colocar una ventana, tenemos que tener primero un muro dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Como he cargado una plantilla muy básica de Revit, no tengo familias precargadas, no tengo estos componentes, estos bloques de Lego ya cargados en mi proyecto. Entonces, por eso tengo que cargar una ahora.
Entonces le voy a hacer caso a Revit y voy a cargar una nueva ventana. Me puedo ir a la biblioteca de familias genéricas por defecto de Revit, y si me voy a ventanas, tengo una selección de ventanas a elegir. Vale, que en este caso cogeré una ventana batiente 2 o una batiente con 2 hojas. Hay bastantes diseños, ¿vale? Y la voy a abrir. Está haciendo una actualización sencilla. Y bueno, y se ha producido un error. Guardar sin continuar. Al final, bueno, no me ha permitido guardar la ventana. Veré si puedo colocar otra ventana. Bueno, al parecer es uno de esos días en el cual el software no quiere funcionar adecuadamente bien. Pero bueno, pasaré directamente a mostraros cómo se inserta una ventana de la biblioteca de ACEFAVE, con la cual hemos desarrollado ya hace un par de años, que está disponible dentro de Bimética. Si vais a la web de Bimética, podéis ver dentro de la asociación de ACEFAVE las ventanas que están disponibles. Vale. Bueno, pues entonces ahora cargaré la ventana que tengo de ACEFAVE por defecto. Vale, se ha cargado la ventana. De manera como la cual he cargado ahora ha sido sencillamente arrastrar el archivo desde un explorador de Windows directamente a mi proyecto. Existe otra manera, que también es cargarla directamente en familia, ¿vale? Pero en este primer paso la cargué solamente arrastrándola. Si podemos ver, tengo seleccionada dentro de la pestaña Arquitectura la herramienta Ventana, y veo que en Propiedades existe la ventana plegable ACEFAVE PVC doble por defecto. Y en las vistas, no importa qué tipo de vista seleccione, tengo este símbolo de prohibido. ¿Por qué? Porque no estoy tocando ningún tipo de elemento hasta ahora. Pero en cuanto toco o me acerco a un muro, ya ese símbolo de prohibido desvanece y me permite colocar la ventana. Vale, vamos a visualizarla para estar seguro de que estamos cortando. Rango de vista, vamos a poner 800. Y aquí puedo ver mi ventana. ¿Vale? Esta ventana está colocada a nivel suelo, pero yo puedo elevarla, puedo cambiar todo tipo de visualizaciones sobre esta misma tipología. ¿Vale? La vemos en 3D, al igual que la vemos en 2D. Esta ventana, como parte de la estrategia montada con ACEFAVE, contiene enlaces hacia todos los fabricantes que son miembros de ACEFAVE, y también cuenta con una información básica de datos. Es decir, tiene por relleno de información sobre los materiales, sobre la estructura, algunas cotas y los datos de identidad, lo cual esto ayuda mucho a poder rastrear o poder dar alguna razón sobre la información que está incluida dentro de estas ventanas. ¿Vale? Bueno, además de poder colocar fácilmente las ventanas, también tenemos diferentes grados de definición del diseño de estas ventanas. Por ejemplo, si yo me acercase al 3D y reduzco el nivel de información gráfica, puedo simplificarlo. Esto estoy operando en un nivel de detalle bajo, pero también puedo trabajar la ventana en un nivel alto de detalle. ¿Esto en qué afecta? Pues en principio muy poco, pero si lo vemos a una mayor escala, con un proyecto de mayor envergadura, pues quizás un ingeniero no necesite ver tanto detalle cuando un arquitecto necesita ver mucho más detalle sobre ciertos elementos. ¿Vale? Para que
se ve un poco más claro, voy a hacer un corte en 3D y podemos ver cómo esta ventana cambia de ser algo muy sencilla a algo mucho más robusto, ¿vale? Bueno, un tema bastante interesante es el hecho de incluir todos los datos que pueden provenir de los certificados de ventanas o toda la información que proviene de los estudios, ¿vale? Para poder ver este tipo de información, ahora voy a utilizar el segundo método de cargar una familia, que es mediante yendo a la pestaña de insertar y después seleccionando la herramienta de cargar familia. Una vez selecciono esta herramienta, me aparece la ventana con el directorio explorador de Windows, en la cual yo tengo que navegar hacia la carpeta donde tengo la familia y seleccionar la familia que quiero incluir, ¿vale? En este caso, al seleccionarla, tengo una vista previa y decido abrirla, ¿vale? A esta familia en particular le hemos añadido lo que en Revit se llama un catálogo de tipos. Es decir, hemos preprogramado 4 medidas de la ventana para poder elegir automáticamente. Voy a seleccionar las 4 medidas y voy a aceptar. Una vez he cargado las 4 medidas, si yo regreso a mi pestaña de arquitectura y a la herramienta de ventanas, puedo ver en mi hoja de propiedades que si la despliego, ya no solamente tengo la opción por defecto, que fue la que cargué en un principio. Ahora tengo las 4 tipologías ya dispuestas para ser incluidas en el proyecto. Por lo cual yo puedo seleccionar un tamaño y colocarlo de manera automática en proyecto. Puedo elegir otro tamaño, colocarlo como una balconera, ¿vale? Esto lo estoy haciendo ahora en 3D, pero también puede ser directamente en planta, ¿vale? Habiendo colocado esas 3 ventanas, pues ahora me gustaría explorar la información que contienen estas ventanas, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño ajuste y voy a utilizar una etiqueta para poder conocer la información. Puedo utilizar la etiqueta de ventanas y me puede decir de manera sencilla qué información tiene esta ventana, ¿vale? Aquí nos dice que esta ventana es una ventana por defecto de una anchura de 800 centímetros por 800 milímetros por 1000 milímetros, superficie de 0,8 metros cuadrados, permeabilidad de 4, estanque del agua 9A, resistencia al viento C2, transmitancia térmica 0 por falta de información y las prestaciones acústicas de 36, ¿vale? Pero sin embargo, utilizando el mismo archivo, yo después puedo conocer la información de esta ventana de mayor tamaño, en la cual vemos cómo cambia las prestaciones que pueden contener. Y puedo colocar esta tercera, en la cual también vemos, en la cual también cambian las propiedades, ¿vale? Específicamente cambia la resistencia al viento, la estanqueidad del agua y la permeabilidad del aire, como también la anchura, la altura y consecuentemente la superficie. Ahora puedo colocar el resto de, la cuarta ventana, que tiene una balconera, y para que no se sienta sola, voy a incluirle también su anotación, ¿vale? Para que podamos ver las diferentes variaciones. Ahora, a esto vamos a trabajar directamente sobre un nuevo tipo de ventana, que también es posible trabajar dentro de Revit, pero también conlleva ciertos tipos de riesgos. Por ejemplo, voy a coger una nueva ventana, voy a coger la ventana por defecto y voy a crear un nuevo tipo, duplicar.
¿vale? Y le voy a hacer una locura, pero lo voy a hacer de 3,5 metros por 4,5 milímetros, ¿vale? Y altura. Yo sé que esto no debe ser posible, pero solo para crear un antecedente, ¿vale? Y he creado esta nueva ventana de un tamaño descomunal. Creo las anotaciones, la etiqueto y veo la información. Y aquí podemos ver que se ha salido este nuevo tamaño de los ensayos que se han hecho sobre este tipo de ventana. Ya podemos tener la anchura y la altura de manera adecuada, la superficie, que es el cómputo de la altura y la anchura, pero en permeabilidad del aire, estanqueidad del agua y resistencia al viento no hay datos, al igual que transmitancia térmica. Y bueno, presiones acústicas sigue funcionando con la misma fórmula, pero ya no es lo mismo que el resto de las ventanas, lo cual han sido ensayadas. Si ahora lo vemos esto desde la perspectiva de los datos, pues haré el mismo ejercicio, llamaré una tabla de planificación y ahora en vez de seleccionar muros, seleccionaré las ventanas. Y en vez de arrastrar todos los parámetros, todos los datos que tenemos a nuestra disposición, seré un poco más selectivo y seleccionaré ciertos datos que son de nuestro interés, como puede ser el tipo, la anchura, la altura, la estanqueidad del agua, la permeabilidad del aire. Vamos a colocarla por encima. La resistencia al viento. La transmitancia térmica. Y por último, las prestaciones acústicas. Y al aceptar, ya me sale una hoja tipo Excel con toda la información que he trabajado hasta ahora, ¿vale? Si la podemos ver, voy a agrandar esta vista. Vale, entonces podemos ver en planta todas las ventanas, o bueno, nuestra planta un poco más sencilla. Podemos ver la tabla de planificación de ventanas con todos los datos que contienen estas ventanas y podemos ver el Excel con nuestras ventanas en 3D y las etiquetas, ¿vale? Una cosa interesante de mencionar es como la transmitancia térmica se basa en el cálculo de la U de la misma cristalería, pues entonces lo que se puede hacer es seleccionar la ventana y asignarle un valor de U, en lo cual pongamos 2,7 y aceptamos y automáticamente nos da el valor de 2,3. ¿Vale? Esto también puede ser, esto todo va según los ensayos que se han hecho. En vez de 3,2 y así podemos ir utilizando todos los datos disponibles para poder hacer nuestros proyectos mucho más eficaces y bueno, con todas las prestaciones adecuadas. ¿Vale? Con esto termino mi sección. Quería únicamente comentar que nuestra colaboración con ACFABE va, aparte de hacer webinars y introducir el BIM y dar conocimiento, pues a todos los asociados tienen la posibilidad de desarrollar una demo de un producto suyo para hacer también este ejercicio de conocer lo que representaría pues toda esa información, lanzarse al esa información que internamente necesitan tener estructurada de sus ventanas, de sus productos, para poderla facilitar a un modelador, a alguien que pueda desarrollar su catálogo en BIM. Por lo tanto, es una manera de
de perder el miedo y hacer ese salto, ¿no? Lo que llamamos el salto al BIM. Y bueno, pues era comentar esto. Tenemos este convenio establecido con Bimética y os podéis poner en contacto con nosotros o con Bimética para el desarrollo de este objeto. Por nuestra parte, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por asistir. Pues gracias a todos, un saludo. Un saludo, gracias.